El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a este su programa Contigo. Contigo, Juan Miguel Mateus, Primero Justicia. Como todas las semanas, tenemos que dar mérito a quienes mérito merecen porque hacen posible que en estos tiempos turbios, que en estos tiempos de censura y de autocracia, este programa y otros programas lleguen a su hogar. En primer lugar, a Radio Caracas Radio, ventana de libertad, ventana de dignidad, ventana de democracia. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de este espacio, siempre competente, siempre paciente, Selene Pérez. En los controles, el maestro, el que tiene el control, César González. Y como siempre, usted es el protagonista. En la cola, almorzando, esperando al nieto que viene de la actividad en la calle, pronto en el colegio, en donde esté, usted es el protagonista y por eso es importante que se comunique con nosotros para sacar eso que tiene entre pecho y espalda, para decir lo que tenga que decir por amor a Venezuela. Y se puede comunicar a través de la mensajería Dilo al 3456. Nos puede llamar, como siempre, al 212-482-9750, 482-9750, en Twitter y en Periscope, en @RCR750, y nos puede ver en cualquier lugar de la bolita del mundo a través de nuestra página web rcr.tv. Escuchábamos a Rubén Blades hoy, 10 de septiembre. Increíble que en el año 2018 en Venezuela tengamos que poner de fondo la canción Desaparecidos de Rubén Blades para referir la dolorosa situación de los presos políticos, de los perseguidos políticos que hay en nuestro país. Repito, 2018, un momento estelar en el desarrollo de la civilización, de la humanidad, y sin embargo hay barbarie en Venezuela. Sin embargo ocurre entre nosotros aquello que diría Andrés Eloy Blanco, que algún dictador se siente en el derecho de poner un grillete en la carne de algún hijo o de alguna hija de Venezuela. Y eso le duele al país, le duele al mundo, pero sobre todo nos coloca en el camino de la ratificación de la lucha para seguir forjando la Venezuela de la libertad, la Venezuela del futuro y la Venezuela en la cual aprendamos la lección para que esto no se repita nunca más. El día de hoy tendremos un especial
sobre el ataque al Parlamento, el ataque a la Asamblea Nacional. Un ataque al Parlamento, un ataque a la Asamblea Nacional es definitivamente un ataque al pueblo de Venezuela. Es un ataque a la idea de una sociedad libre, de una sociedad que ejerza verdaderamente bajo su forma de pueblo la soberanía. Pero eso es lo que ocurre cuando se pretenden entronizar el miedo, la mandonería, la algarabía de la fuerza, eso que Juan Germán Rocio llamaba la soberanía de la pólvora, la violencia, que es lo que tiene Nicolás Maduro en este momento para sostenerse en el poder. Y quisiera comenzar con una reflexión histórica sobre los ataques al Parlamento en la hora presente, los ataques a los parlamentarios y sobre el salto atrás autocrático, la vuelta al siglo XIX venezolano que eso significa. Siempre se ha enseñado en los anales de la historia de Venezuela que acaso el dictador que más atentó contra la dignidad de la institución parlamentaria fue Monagas. Y recordamos aquel asalto, aquel fusilamiento al Congreso y las célebres palabras de Fermín Toro. Decidle al general Monagas que Fermín Toro no se prostituye. Es un episodio estelar en nuestra historia republicana, un episodio espectacular sobre cómo en nuestra tradición civilista hemos querido poner al Parlamento en el centro de nuestro gobierno constitucional. Pero ese sitial de deshonor que ocupaba Monagas por haber atentado contra el Parlamento y la soberanía nacionales, ya es un sitial para Nicolás Maduro. Desde ya se puede decir que ha sido Nicolás Maduro el gobernante autocrático de los muchos que hemos tenido, que ha atentado tanto y con tanta intensidad en nuestra historia republicana. Repito, ningún otro autócrata en Venezuela ha atentado de una manera tan radical contra la soberanía popular y contra el pueblo de Venezuela, encarnado institucionalmente en su parlamento, como Nicolás Maduro. Y para muestra de ello, lo que está ocurriendo con parlamentarios concretos. Ha habido presos políticos, tenemos el ejemplo de Renzo Prieto, de Gilberto Sojo, de tantos parlamentarios como Freddy Guevara, por ejemplo, que han soportado la persecución. Pero en este momento tenemos dos ejemplos muy claros del proyecto de ataque sistemático de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional y contra el pueblo representado en ella. Y esos dos ejemplos son los diputados Julio Borges y el diputado Juan Requesén. El diputado Borges, por supuesto, expresidente de la Asamblea Nacional, y no debemos olvidarlo, no debemos perderlo de vista, pues se le fue violentada la inmunidad parlamentaria, se le pretende hacer responsable de manera delictiva, incriminándolo por actos normales, propios, pertenecientes al ámbito del ejercicio de su función parlamentaria, en concreto de su función como presidente de la Asamblea Nacional. Se le despoja del privilegio del antejuicio de mérito al diputado Borges, se le juzga en ausencia sin derecho a la defensa y se activan los mecanismos de extradición para pretender traerlo a Venezuela y colocarlo detrás de unos barrotes. Eso es precisamente el proyecto del régimen con Julio Borges, pero es el proyecto del régimen para destruir a la Asamblea Nacional. En el caso del diputado Requesén, más de un mes secuestrado, más de un mes aislado, siguen sin verlo su familia, siguen sin verlo sus abogados. Es una situación en la cual pretenden destruir moralmente su integridad física, su integridad psíquica, y por eso el pueblo de Venezuela está conmovido y removido ante esta situación. ¿Qué opina usted de los ataques de Nicolás Maduro al Parlamento? Vamos a escucharlo. Creo que tenemos llamada. Nos dice
Selene Pérez, siempre competente, siempre paciente, vamos a escuchar qué nos dicen nuestros oyentes. Adelante, nombre y lugar de donde nos llaman. Se han caído las llamadas. En tal caso, creo importante referir que ha habido todo tipo de solidaridad de los gobiernos del mundo, solidaridad de parte de los países del Grupo de Lima, de los países de la Unión Europea, de cualquier rincón del continente, para expresar su repudio, su reproche, su rechazo ante la persecución de la cual es objeto el Parlamento venezolano, en muchos diputados, pero de manera concreta los diputados Borges, el diputado Requesén. Se ha pronunciado la Unión Interparlamentaria Mundial, lo ha hecho en 2 ocasiones ya en menos de un mes, solo sobre el caso del diputado Requesén, 2 pronunciamientos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Se ha pronunciado en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo ha hecho de una manera muy concreta, muy específica. Ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado que emitieron, que el Estado venezolano tiene la obligación reforzada de garantizar la vida del diputado Requesén, de garantizar su integridad personal, de garantizar las condiciones de reclusión dentro de la privación ilegítima de libertad, por supuesto, del secuestro en el cual está, pero además ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está sumamente preocupada y que debe restituirse de manera inmediata el ejercicio de la función parlamentaria del diputado Juan Requesén. Y esto es interesante señalarlo, porque cuando se apresa al diputado Requesén, cuando se le priva ilegítimamente de su libertad, no solo es que se deja al Estado Táchira sin una parte de su representación, sin un representante suyo, sino que además al pueblo de Venezuela también se le priva de la representación, porque la Constitución establece en el artículo 201 que los diputados somos representantes de los estados en su conjunto, con lo cual un diputado, como es mi caso, puede ser electo por el estado Carabobo, ser carabobeño, pero represento al resto de todas las entidades federales de Venezuela y al pueblo venezolano en general. Lo mismo ocurre con el diputado Requesén y con todos los diputados, y por eso la Comisión Interamericana lo ha señalado de esa manera. Un punto importante mientras llegan las llamadas tiene que ver con la situación de la familia Requesén. La familia Requesén, una familia que viene dando la lucha, que viene resistiendo la amargura de la represión del régimen, no ha podido ver al diputado Requesén. No lo ha visto su padre, no lo ha visto su madre, no lo ha visto su hermana, no han podido los hijos del diputado Requesén no han podido verlo. Tiene un hijo de 1 año, una niña de 3 años, preguntan por su papá todos los días, como es lógico, y no lo han podido ver. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estamos en presencia de persecución vil, de persecución extrema, pero también estamos en presencia de un proceso de deshumanización. Es decir, vemos cómo hay dentro del oficialismo una forma de alienación de la bondad criolla. Los venezolanos, repito, no somos así. Los venezolanos no actuamos con saña, no actuamos de esa manera. Y hoy, ojalá ese sufrimiento del diputado Requesén, de la familia Requesén, sirva, ya está sirviendo, no tengo ninguna duda, para despertar la conciencia del pueblo de Venezuela y valorar más y más aún la democracia que vamos a rescatar. Un último comentario de 45 segundos antes de ir al corte. Cuando volvamos tendremos al doctor Joel García, que es abogado de la causa del diputado Juan Requesén.
Pero en este minuto que tenemos quiero referir lo siguiente. Es muy importante que todo funcionario público, bien sea de la Fiscalía, bien sea de los tribunales que están conociendo la causa del diputado Requesén, bien sean del SEBIN, bien sea de cualquier órgano del Estado venezolano, sepan que no están obligados a seguir órdenes superiores, que no pueden prestarse para que se cometan delitos de violación grave contra los derechos humanos, en especial delitos de violación de la inmunidad parlamentaria, porque esos delitos engendran responsabilidad personalísima, y es una responsabilidad personalísima por violación grave de derechos humanos que, de acuerdo con el artículo 25 de nuestra Constitución, no puede dar lugar a los privilegios del indulto ni de la amnistía. Y además son delitos que se pueden perseguir dentro y fuera de Venezuela. Es una responsabilidad penal que se puede hacer valer dentro y fuera de Venezuela, con lo cual es el momento de la conciencia. Es el momento de pensar en el futuro, en la dignidad, en la familia, y no prestarse para la causa del mal. Decía Juan Pablo II, citando a San Pablo: no os dejéis derrotar por el mal, antes bien ahogad el mal en abundancia de bien. Y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela, los venezolanos, hoy, con el ejemplo, con el testimonio de la familia Requesén, del diputado Requesén, pero todo eso debe llevar a que se remuevan las conciencias en todos los rincones y en todos los recovecos del régimen. Esto es Contigo Juan Miguel Mateus. Vamos a ir al corte. Escuchamos Desaparecidos de Rubén Blades y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. 40 años, trabaja en celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió anteanoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Juan Miguel Mateus por Radio Caracas Radio. Escuchábamos a Rubén Blades. No podemos dejar de referirlo. Desaparecidos. Pleno siglo XXI, año 2018. Y mientras la civilización progresa, mientras pensábamos que en el mundo se habían curado las heridas
y las posibilidades de la persecución política, hay presos políticos en nuestro país. Hay presos aislados, lejos de su familia, infligiéndosele dolor a todo el pueblo de Venezuela. Tenemos en línea al doctor Joel García, abogado, penalista, profesor universitario, encargado de llevar adelante la defensa del diputado Juan Requesens. Bienvenido, doctor García. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes a toda tu audiencia. Es un placer saludarlo, Joel. Quiero comenzar dándole un reconocimiento, haciendo un reconocimiento por la valiente labor de defensa de los derechos humanos y del proceso penal que está llevando adelante en esta hora aciaga de la República Venezolana, y quiero decirle que parte de su mérito es que tiene que labrar la búsqueda de la justicia, la búsqueda del derecho a la defensa, del debido proceso, en las circunstancias más turbulentas posibles. Usted tiene que labrar la búsqueda del cumplimiento de la ley, en donde no hay ningún ánimo de cumplir la ley y donde todas las motivaciones son políticas. En un ABC, cuéntenos por favor, doctor García, cómo está la causa jurídicamente hablando, qué se sabe, qué no se sabe, qué estropicio se ha cometido en la causa del diputado Juan Requesens. Sí, bueno, en estos momentos de justicia alternativa revolucionaria, como tú lo decías antes, bien difícil labrar ese camino de justicia, de transparencia, de búsqueda de la verdad, que es la finalidad última de cualquier proceso penal. En el caso del diputado Juan Requesens, sabemos que desde un inicio, desde su aprehensión, sistemáticamente se vienen violando derechos humanos. Vemos como un parlamentario, quien tiene un fuero privilegiado, tiene esa protección de inmunidad parlamentaria, le fue violentada con una detención arbitraria, detención que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente dice que fue un hecho flagrante y por delitos permanentes. Cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado que se dedique a la parte penal sabe que no estamos en presencia ni de flagrancia ni de delito permanente. Pero si así lo fuere, el diputado Juan Requesens tendría que estar en su casa resguardando el proceso. Vemos que tampoco está en su casa, sino en el SEBIN, de forma incomunicada. Al diputado Juan Requesens no se tiene acceso desde el día 14 de agosto que la defensa pudo conversar con él en esa audiencia de presentación. Desde esa fecha hasta la presente, hoy 10 de septiembre, nadie, absolutamente nadie, ni familiares, ni abogados, ni a través de interpuestas personas, se ha podido saber y conocer el estado de salud, ni el estado físico y psicológico del diputado Juan Requesens. Hoy día se sigue violando el derecho a la defensa, que es el único mínimo derecho que tiene cualquier persona que esté aprendido y esté bajo las órdenes de un tribunal. El derecho a la defensa es sagrado como el derecho a la vida, y ese derecho se le ha violado constantemente y sistemáticamente, como estamos el día de hoy. Al día de hoy el tribunal sigue sin dar despacho. Al día de hoy estamos tratando de acceder a través del Ministerio Público, una vez levantada la reserva de acta, a ver qué existe allí, qué obra contra el diputado Juan Requesens. El día de hoy fuimos al SEBIN nuevamente y nos fue impedido el acceso a él. Es importante, doctor García, que nos refiera las declaraciones que hicieron usted y el diputado Stalin González, en nombre de los partidos políticos que hacemos vida en la Asamblea Nacional, porque entiendo que hubo algunas peculiaridades en las declaraciones del día de hoy, alguna acción jurídica, alguna acción judicial novedosa, alguna responsabilidad nueva implicada. Sí, bueno, en semanas pasadas la defensa introdujo una acción de amparo constitucional contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, por cuanto entendemos, cuando nos dicen por órdenes superiores, es que él es el superior jerárquico de esa institución, quien nos impide tener acceso o cumplir con ese derecho sagrado a la defensa que establece nuestra Constitución.
ejercimos una acción de amparo, el tribunal admitió esa acción de amparo y libró oficio a ese órgano policial a fin que dentro del lapso de 24 horas el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la persona de su director, informa al tribunal los motivos por los cuales se le ha impedido el acceso a Juan Requesén de tanto a sus familiares como a la defensa. Hasta ahora acabamos de pasar por el tribunal que tiene asignado ese amparo constitucional y no se tiene respuesta todavía del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sabemos que el desacato de un amparo constitucional, y por ello famosísima aquella sentencia de la Sala Constitucional donde destituyó a los alcaldes Carano y el del Táchira, Ceballos, donde los destituyó y los puso presos. Bueno, igualmente estamos ante un desacato por parte del SEBIN. Entonces, yo quisiera que con la misma premura y con la misma diligencia y eficacia, los tribunales actuaran contra un desacato a una acción de amparo. Muy bien. Nos queda, en un minuto que nos queda, doctor García, quisiera que aguarde en línea para una parte del otro segmento, para seguir desmenuzando todo el asunto de la defensa jurídica del diputado Requesén, pero en 40 segundos que quedan, quisiera que me refiera qué hay en esa caja negra que se llama expediente en la causa del diputado Juan Requesén. Pareciera que, como usted lo dice, una caja negra, pareciera que lo que se pretende es fabricar elementos de convicción, elementos de prueba contra el diputado Juan Requesén, porque de otra manera, ¿cuál es el sentido y alcance de que a la defensa se le prohíba o se evite que tenga acceso a él? Sabemos que cuando en un proceso existen dos partes, en este caso el Ministerio Público como titular de la acción penal es quien le corresponde llevar a cabo todo aquello que inculpe o exculpe al diputado Juan Requesén, y la defensa desvirtuar cada una de esos señalamientos. Entonces, transcurrido ya con creces más de 20 y tantos días desde la presentación, ¿cómo es que no podemos todavía acceder a él para desvirtuar los dichos o lo que obra en contra de él? Esperemos que, como ya culminó la reserva de actas, culminó el día jueves, entonces ya hoy deberíamos tener acceso. De hecho, tenemos parte de la defensa instalada en el Ministerio Público para ver si podemos tener acceso a esas actas y tener con certeza que existen contra el diputado, y de esa manera nosotros proponer todas aquellas diligencias necesarias y útiles y pertinentes para desvirtuar cada uno de los argumentos que tenga el Ministerio Público, porque importante es que Juan Requesén es inocente. Entonces, es el Estado, es el Ministerio Público quien debe probar que Juan Requesén está incurso en esos 7 delitos que le fue imputado. Bueno, manténgase en línea, doctor García. Cuando volvamos vamos a terminar de conversar con usted y también tendremos a la diputada y activista de derechos humanos, Yajaira Castro de Forero. Esto es contigo Juan Miguel Mateos por Radio Caracas Radio. Vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. No saben de ella en la PSN.
desaparecidos. Rubén Blades, duele que en Venezuela, año 2018, siglo XXI, estemos todavía con la barbarie de las desapariciones, de la persecución política. En breve vamos a estar conversando con la diputada Yajaira Castro de Forero, activista de derechos fundamentales, pero seguimos en línea con el doctor Joel García, abogado, penalista y defensor del diputado Juan Requesens. Doctor García, usted que conoce tanto las lides del derecho penal, que ha ejercido el derecho penal en los tiempos más oscuros probablemente de nuestra historia, quiero preguntarle, dentro de todos los casos políticos que usted ha tenido que enfrentar en estos años de dictadura, ¿en qué se diferencia el caso del diputado Juan Requesens con otros tantos casos de persecución? ¿Cuáles son las especificidades, las mayores atrocidades que son manifiestas y patentes en este caso? Doctor García, creo que hemos perdido al doctor Joel García, solemne siempre paciente, nos va a comunicar nuevamente con el doctor García, pero hay que referir como un síntoma de aquello que está ocurriendo dentro del régimen, que hay un hermetismo total. No se sabe nada de Juan Requesens, del diputado Requesens, en el SEBIN, en el helicoide. Le reciben la comida a su mamá, no le dejan pasar las medicinas y por supuesto no hay comunicación con él. Quiera Dios que esté recibiendo la comida. Cuando escuchamos a su madre, ella dijo, tengo fe, confío en que eso sea así, que sí la está recibiendo. Quiera Dios que sea así. Hay secretismo, hermetismo dentro del Ministerio Público y en los tribunales. Ya tenemos al aire nuevamente al doctor Joel García y le preguntaba, doctor García, que dentro de su experiencia en el ejercicio del derecho penal, dentro de su experiencia lidiando con causas políticas, pues ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se distingue este caso del diputado Requesens con tantas otras causas de contenido político y de persecución? Doctor García, no hemos logrado tener comunicación efectiva con el doctor Joel García. En todo caso, mientras recobramos la comunicación, creo que sí es importante tener claro que pareciera que este es el caso más definitivo que ha enfrentado el gobierno. Han hecho propaganda interna y externa, han utilizado al diputado Juan Requesens para amedrentar internamente, para amedrentar externamente, pero fuera del régimen, quiero decir, en los círculos exteriores del régimen, de la autocracia de Nicolás Maduro, pero eso también ha llevado a un repudio internacional sin precedentes. La cantidad de llamadas, de comunicados de apoyo, de jefes de estados, de dignatarios, de representantes, altos representantes de estados, pero también de organismos multilaterales, sigue creciendo y sigue creciendo también la conciencia sobre la necesidad de apoyar y de ayudar a Venezuela en una suerte de solidaridad democrática. Estoy atento a que el competente nos diga que ya tenemos, como en efecto lo tenemos, a el doctor Joel García. Doctor García, ¿me escucha claro y fuerte? Perfectamente, le escucho. Le preguntaba, doctor García, en dos oportunidades, pero no habíamos logrado hacer comunicación, le preguntaba que dentro de su experiencia como penalista, como abogado defensor en causas políticas o de persecución política, ¿en qué se distingue la causa del diputado Juan Requesens a tantas otras? ¿Qué es lo específico? ¿Qué le da especificidad? Fíjense que lo primero es que, si bien es cierto de que se trata de personas que son perseguidas por la forma de pensar, por pensar distinto, en el caso del diputado es uno de los casos más graves que Venezuela pueda ventilar,
puesto que el mensaje es claro que da el régimen a toda la población venezolana. Si un diputado que goza de inmunidad parlamentaria le sucede ello, ¿qué quedará para el venezolano normal y a pie? Y vemos que en esta misma causa también hay detenidos generales en situación de actividad, activo. Igualmente se le está dando el mismo tratamiento. Entonces el mensaje es claro para toda la sociedad. Si eso le ocurre a ellos, mira, ya nadie está a salvo de que pueda ser objeto de una detención de este tipo arbitraria. Entonces, y además, en este caso, distinto a los demás, es ese secretismo tan fuerte que se tiene hasta ahora de todo lo que obra y que hay en ese expediente. Amén de que hay demasiadas irregularidades, demasiadas situaciones. Ya vemos que un juez se le da permiso o bien por salud o de vacaciones, no sé qué situación es la que tiene. Es bien extraño que un caso de esta envergadura, de esta magnitud, como estamos hablando de un magnicidio, un atentado contra el presidente de la República, esa persona pudiera salir de vacaciones. Y no me atrevo a decir que en verdad esté en España, en Bilbao, porque no me consta, pero es una situación bastante irregular. Este expediente tiene, y una vez que nosotros veamos y que podamos dar a conocer los detalles, vamos a saber qué tanto hay, porque hasta el día de la presentación, lo único que había contra Juan Requesens eran los dichos del presidente de la República y de Jorge Rodríguez, que lo señalaba, puesto que los dichos que decían ellos, y así como el testimonio de un señor monasterio, no estaban en el expediente, no formaban parte de las actas procesales, sino lo único que le involucraba era la sentencia de la sala plena. Esa sentencia, con esa poquísima y escasez de intelectualidad, de creatividad, porque es muy básica esa sentencia, es lo único que obraba contra el diputado Juan Requesens. Bueno, no tenemos a la diputada Yajaira Castro todavía, de Forero, la están contactando. Una última opinión, en este caso de Esperanza, doctor García. ¿Qué le dice usted a esa madre venezolana que se siente representada por el dolor de la madre del diputado Juan Requesens? ¿Qué le dice usted a esa hermana, a esa joven que se siente representada en el sufrimiento de la joven Rafaela Requesens? ¿Qué le dice usted a ese padre de familia que ve en Juan Guillermo Requesens el propio dolor por el futuro de sus hijos? Por supuesto que cuando una persona está detenida, lo que más sufre es su entorno familiar. Y no solamente ellos, diputados, sino también que el diputado Juan Requesens tiene 2 hijos menores, y uno de ellos ayer, Adriano, cumplió 1 añito de edad. A esas personas, a esos niños, que confíen en que Venezuela pronto tiene que cambiar. Venezuela no soporta más este autoritarismo, Venezuela no soporta más este estado de indefensión. Y le digo a todas las madres, a todas, que se vean reflejadas en esa señora mamá de Requesens, en ese señor papá de Juan Requesens, porque todos estamos expuestos a que nos suceda lo mismo, todos. No esperemos que nos toque la arbitrariedad y la violencia a nosotros. Vamos a darnos cuenta de que todos estamos expuestos a ello y vamos a ser solidarios con esas madres, no solamente la de Juan Requesens, todas las madres que sufren en carne propia los presos políticos. Sabemos que en el SEBIN, en el IGECIN, existe una gran cantidad de presos políticos, así como Ramo Verde. A todas ellas, mi mensaje de esperanza, de fe, de que pronto en Venezuela reinará la justicia, reinará la verdad, la democracia y la libertad. Muchísimas gracias, doctor Joel García, abogado penalista, defensor en la causa del diputado Juan Requesens y de otros tantos perseguidos políticos que hay en Venezuela. En breve vamos a estar contactando a la diputada Yajaira Castro de Forero, ya la están contactando, no la tenemos en línea todavía. La tenemos, ahora sí la tenemos. Diputada Castro de Forero, bienvenida a su espacio Contigo en Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, acá estamos como siempre denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que está siendo sometido el diputado Juan Requesens. Cuénteme. Diputada Castro, quiero comenzar reconociendo su labor incansable, su labor infatigable
en defensa de los derechos humanos en Venezuela, desde su sitial de ejercicio de la representación parlamentaria, porque es diputada de la República, pero también con el alma sensible por haber sufrido también la persecución, haber sufrido la cárcel en el entorno más familiar más cercano. ¿Qué le dice usted al pueblo de Venezuela que hoy está literalmente asqueado por los ataques al Parlamento, por los ataques a los parlamentarios y por las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales a los representantes legítimos del pueblo de Venezuela? Mira, definitivamente que lo primero que tenemos que estar claros todos los venezolanos ante qué tipo de gobierno o quién está gobernando Venezuela. Definitivamente que todos los venezolanos estamos claros que estamos ante un gobierno totalitario, un gobierno que ha secuestrado casi todos los poderes públicos de Venezuela y que se ha aprovechado de esto para violar de manera sistemática los derechos humanos de todos los venezolanos. Fíjate que ni siquiera los diputados electos por el pueblo y que representamos, que somos la voz del pueblo para denunciar y para hacer su voz, no solamente en el Parlamento, sino en las comunidades, no nos hemos salvado de esta situación. Y lo vemos en el caso, en este momento particularmente del diputado, nuestro joven, valiente diputado Juan Requesén, sino que también hemos visto varios diputados que han sido objetos de persecución, objetos de privación ilegítima de libertad, han sido objetos de torturas, como las está recibiendo en este momento el diputado Juan Requesén. Y no solamente aprovecho esta oportunidad porque no es solamente el diputado. Como esposa de un preso político te puedo decir que los familiares también sufrimos gravemente lo que son las torturas por parte del régimen. Porque el hecho de que hoy el diputado Juan Requesén tenga 34 días sin poder ver a sus hijos, está siendo sometido a tratos crueles, inhumanos y a torturas psicológicas en este momento. Pero sus familiares, esta mañana yo veía en el SEBIN a su mamá llevándole la comida, tratando de que le pasen las medicinas, pero también la angustia de una madre de saber que no sabe cómo está su hijo, en qué condiciones está su hijo, de tener más de un mes como madre, de no haber podido ver a su hijo, de abrazarlo, de tenderle la mano, de darle ánimo, de darle apoyo, sino que ahí casi que de manera suplicante en las puertas del SEBIN, dejando la comida y pidiéndole a los funcionarios que le pasen la comida a su hijo, así también como su hermana y su padre están sufriendo estas mismas torturas psicológicas. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a los venezolanos? Que no nos cansemos de denunciar y de defender nuestros derechos humanos, porque nuestros derechos están establecidos en la Constitución y como seres humanos y como ciudadanos tenemos estos derechos y tenemos que reclamarlo, tenemos que exigirlo y tenemos que alzar nuestra voz cuando estén siendo vulnerados, como están siendo vulnerados los derechos humanos de los venezolanos. Sabemos que hay presión, sabemos que hay miedo, sabemos de lo que ha sido capaz el régimen, pero no debemos de denunciar, debemos de apartar el miedo, porque los que nos quedamos aquí y los que se van también, porque se van por estas mismas persecuciones y estas mismas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, los que nos quedamos aquí tenemos que defender nuestro país, tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defender nuestra familia, como lo está haciendo en este momento la familia de Juan Requesén, como lo hice en una oportunidad y lo sigo haciendo cuando fui objeto o mi esposo fue objeto de una prisión injusta, de una acusación injusta por alguno de los hechos del 11 de abril, así lo hice y creo que es la única manera que los venezolanos podamos decir, bueno, mira, no vamos a permitir que un gobierno o que un grupito del gobierno nos vulnere nuestros derechos humanos. Diputada Yajaira Castro de Forero, usted se dedica en su lucha parlamentaria a trabajar en y desde la Comisión de Política Interior. Y quisiera que hagamos que logremos enmarcar
los ataques sistemáticos por parte de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional dentro de una política de violar también sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido la experiencia en la Comisión de Política Interior? ¿Qué ha sido lo más duro que le ha tocado vivir? ¿Qué ha sido lo más esperanzador también por el ejercicio de esa función parlamentaria, por la dignidad de la persona y por la dignidad del pueblo de Venezuela? Sí, mire, los diputados no descansamos y qué bueno que me haces esa pregunta, porque el pueblo de Venezuela tiene que saber que a pesar de todas las limitaciones, de los ataques sistemáticos que hemos sufrido nosotros los diputados en la Asamblea Nacional, de la persecución, de la prisión injusta de nuestros diputados, del hecho de que nosotros no estamos ni siquiera percibiendo ningún tipo de pago de remuneración como le correspondería a todos los diputados, de que a veces no tenemos ni siquiera, no tenemos ni siquiera agua en la Asamblea Nacional, nosotros continuamos trabajando. En la Comisión de Política Interior, una de las funciones importantes que nosotros hacemos ahí es recibir las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos. Y es muy duro ver desde aquellas denuncias que nos hacen familiares por el hecho de que le han asesinado, como el hecho del año pasado, las OLP le asesinaron familiares a algunas familias, siendo inocentes, como el hecho de recibir a los familiares de los presos políticos, el hecho de recibir a los familiares de los jóvenes que fueron vilmente asesinados en las protestas del año 2017. Nosotros trabajamos constantemente recibiendo este tipo de denuncias, fundamentándola y haciéndole seguimiento a nivel nacional y llevando estas denuncias a nivel internacional. A veces uno quiere solucionarle, o yo creo que más allá de darle un abrazo, y es lo que hacemos, de darle apoyo a esta familia, como el caso de los jóvenes asesinados, y es muy duro saber que lo único que nosotros podemos hacer es acompañarlos y darle aliento y felicitarlos por la valentía que ellos tienen de continuar, a pesar de lo que les ha sucedido, de continuar denunciando. Y es muy duro que nosotros desde el Parlamento a veces lo que nos queda es seguir haciendo nuestro trabajo de denunciar, de acompañarlo, porque más allá de eso, lamentablemente, no hay más nada que hacer en el caso de los que han sido asesinados. En el caso de los que hoy están privados injustamente de libertad, es lo que hoy nosotros estamos haciendo, que es hacerle seguimiento, acompañarlo, llevar la denuncia a nivel nacional, que sabemos que no es procesada en la mayoría de los casos, pero llevar también la denuncia a nivel internacional hasta que se haga justicia. Muchísimas gracias, la diputada Yajaira Castro de Forero, de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Política Interior. Vamos al corte en su programa, contigo, Juan Miguel Mateos, por Radio Caracas Radio, y ya regresamos. Un fuerte abrazo, Yajaira. Vamos al corte. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Leopold, el club, y María Corina, yo estoy con abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Pantalón claro, salió de anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo, Juan Miguel Mateus, por Radio Caracas Radio. Estos momentos duros de censura, momentos de persecución, momentos en los cuales se pretende acallar la voz del pueblo sufriente de Venezuela, que lucha por el cambio. Seguimos elevando nuestras conciencias por una mejor Venezuela. Antes de concluir el programa, porque nos quedan pocos minutos, quiero señalar que el régimen de Nicolás Maduro le teme a la verdad. El día viernes, por ejemplo, amigos, familiares, diputados, colegas del diputado Juan Requesén, pintábamos un mural en la avenida principal de Las Mercedes, en la ciudad de Caracas, y ese mural, bajo el rótulo de conciencia, las palabras inspiradoras, yo me niego a rendirme, pues terminó de ser pintado, valga la redundancia, a las 12:58 del mediodía. Y a las 1:20 de la tarde, ya el gobierno había mandado a pintar el mural pretendiendo acallar las voces y pretendiendo invisibilizar la persecución de la cual es objeto el diputado Requesén. Pues eso es una muestra de cómo actúa el gobierno y es una muestra de cómo nosotros seguiremos luchando por cambiar a este país. Allí, y debemos escucharlo con claridad, allí donde hay o se pretende que haya democracia constitucional, tiene que haber una institución parlamentaria que le sirva de soporte. Y el principal soporte, a su vez, de las instituciones parlamentarias son los diputados. Por eso, hoy, Venezuela está padeciendo unos episodios funestos, terribles, que manchan nuestra cultura política, que manchan nuestra cultura constitucional, pero todo eso va a quedar en el pasado. Esto fue contigo Juan Miguel Mateus. Hablamos de los ataques al Parlamento y a la democracia venezolana. Que Dios bendiga a la familia del diputado Juan Requesén y a la familia de todos los presos políticos. Y que Dios ilumine también la conciencia de todos aquellos que de un modo u otro están colaborando con la persecución política para que enmienden su proceder, para que cambien su proceder y para que se avengan a la causa de la Constitución y de la democracia. Buenas tardes. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN, viene el hospital. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.